El problema 356 nos dice lo siguiente: conforme un barco se acerca al muelle a 45 centímetros por segundo, es necesario lanzarle la pieza de un equipo importante para que pueda atracar. El equipo se lanza a 15 metros por segundo a 60 grados por encima de la horizontal, esto que está aquí, desde lo alto de una torre en la orilla del agua a 8,75 metros por encima de la cubierta del barco. O sea, el objeto tiene que llegar a la cubierta del barco. ¿Okay? Entonces, para que el equipo caiga enfrente del barco, ¿a qué distancia del muelle debería estar el barco cuando se lance el equipo? Ignore la resistencia del aire. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues el barco tiene que estar a una distancia de... El barco se está moviendo, entonces va a cubrir, o sea, va a moverse, ¿verdad? A medida que esto pues es lanzado. Entonces tienen que coincidir. La distancia que este se mueva y la distancia que este recorra tienen que coincidir. Entonces, la distancia D va a ser una distancia, ¿verdad? Que va a ser bueno, vamos a ponerlo así. Una distancia en horizontal recorrida por el proyectil, ¿verdad? Y una distancia, pues vamos a llamarla X', recorrida por el barco debido a su velocidad. Entonces, en este punto van a coincidir. Entonces, ¿a qué distancia D tiene que estar? No puede estar a la distancia, ¿verdad? Cuando se lanza esto, no puede estar a la misma distancia donde va a caer, porque el barco se está moviendo. Entonces, a medida que esto vuela en el aire, pues esto se va moviendo y no van a coincidir. Entonces, tiene que estar un poquito más atrás, ¿verdad? De esa distancia para que coincidan. Entonces, la distancia D va a ser la suma de lo que va a recorrer horizontalmente el proyectil más lo que va a recorrer en ese tiempo, en el mismo tiempo del proyectil, lo que va a recorrer el barco. A medida que se mueve, tiene una velocidad constante. ¿Ok? Una velocidad constante. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos eso? Entonces, bueno, tenemos nuestros datos. ¿Verdad? La velocidad del barco es constante, la velocidad del proyectil, la velocidad inicial con su ángulo de salida y pues la posición inicial, el y sub 0 inicial, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la distancia de? Entonces, como les dije, la distancia de va a ser la distancia que recorra el barco más la distancia horizontal que recorre el proyectil. Ok, entonces, bueno, entonces, primero, la distancia horizontal que recorre la pieza. Necesitamos la distancia horizontal que recorre la pieza es v sub 0 coseno del ángulo por t. Esto lo tenemos, pero no tenemos tiempo. Entonces, ¿cómo calculamos tiempo? El tiempo lo calculamos pues a partir de esta ecuación. Porque tenemos la posición inicial y final, ¿verdad? O sea, buscamos las ecuaciones y nos damos cuenta de la información que tenemos. Entonces, ¿qué información tenemos? Tenemos posición inicial, posición final. La posición final es 0, posición inicial, ¿verdad? Velocidad inicial y g. Entonces despejamos tiempo para, entonces, obteniendo los valores de tiempo, utilizamos y calculamos esta distancia horizontal. Entonces, bueno, ahí hacemos lo mismo, ¿verdad? O sea, aplicamos la cuadrática, ¿ok? Y entonces nos queda, pues, aplicando la cuadrática, y es 0, y inicial 875, velocidad inicial, t, tenemos dos valores, uno positivo y uno negativo. El negativo no tiene sentido físico. ¿Okay? Entonces, pues bueno, y tenemos eso que está ahí, 320. ¿Verdad? Entonces, ese es el tiempo que tarda en llegar a la altura o sea, a la base, o a lo que sería perdón, la cubierta del barco, ¿verdad? Eso es lo que tarda en salir desde pues, lo alto, ¿verdad? De la torre hasta llegar a la cubierta, a la altura que implica la cubierta del barco. Entonces, 320. Bueno, entonces calculamos la distancia recorrida por el proyectil, 24 metros, ¿ok? Entonces, el barco tiene que en ese momento estar a 24 metros de distancia, ¿verdad? Para que entonces pues coincida, ¿verdad? Y le caiga la pieza importante al barco. Pero entonces sabemos que el barco se está moviendo, entonces
¿Dónde más? ¿A qué distancia más tiene que cubrir el barco en ese tiempo para coincidir? Entonces ahora se determina la distancia que debe recorrer el barco para que coincidan, para llegar a esa distancia. Entonces, bueno, en ese tiempo, ¿verdad? En esos 3,20 segundos, ¿okay? ¿Qué distancia tiene que recorrer o qué distancia va a recorrer el barco? 1,44 metros. Entonces, la D, esa distancia total, ¿verdad? Entonces, la distancia a la que debe estar el barco desde que se lanza el objeto es 25,4 metros. Que la suma de los 24 metros que va a recorrer la pieza más los 1,44 que también va a recorrer el barco en ese tiempo, para que coincida. ¿Okay? Para que coincida en la posición. Entonces, bueno, ahí está. Esa es la distancia a la que debe estar el barco para que pues, pueda llegarle la pieza importante. Entonces, este es el 356.